Esta mañana, hermanos, quiero continuar con la contraparte de lo que estudiábamos hace unos domingos con respecto a lo que el rey Salomón se preguntaba, qué era la vida, cuál era el misterio de la vida, cuál era, qué es lo que él podía hacer para conocer o tener una plenitud en la vida, ¿verdad? Conocer el secreto de cómo un ser humano, un hombre podía llegar a sentirse bien con la vida. Y al final veíamos que la conclusión, después de que Salomón probó tantas cosas, él quedó hastiado y dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y más adelante en la historia encontramos a Pablo, que Pablo era un judío que de alguna manera también se involucró en su propia vida, en su propia forma de pensar. Él era un fariseo y empezó desde el punto en el que él estaba, empezó a darle persecución a la iglesia, porque Pablo quería, en su forma de entender el judaísmo, él quería erradicar lo que él consideraba una secta a los cristianos y empezó a perseguir a los cristianos y empezó a matar a los cristianos. Y en ese afán de su perfeccionismo, de hacer las cosas bien, de ser legalista, el Señor Jesucristo lo encuentra y se le muestra a Pablo en una forma especial y entonces Pablo tiene una una nueva revelación y tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y su vida cambia totalmente. Entonces Pablo, buscando ese por qué vivir, él expresa en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo también se dio cuenta y él dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad y todo lo que yo puedo tener, todo lo que yo puedo aspirar, todo lo que yo puedo ser, y si hay algo de que me puedo jactar, y él tenía una gran lista de cosas y él quedaba en un pedestal comparado con los demás. Entonces decía él, todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Por buscar a Jesucristo. Entonces Pablo encontró algo. Pablo encontró algo que lo llenó, que lo motivó, y no solamente eso, hermanos, sino que Pablo después termina del otro lado de la ecuación y Pablo terminó siendo perseguido. Pero a Pablo ya no le dolía ser perseguido, no le molestaba ser perseguido, y lejos de quejarse y lamentarse por ser perseguido y haber sido azotado por defender el nombre del Señor Jesucristo, él decía, yo anhelo morir para partir a estar en la presencia del Señor, pero por ustedes, por amor a ustedes, dice, yo prefiero quedarme. Pero eso significaba, hermanos, que Pablo tenía que seguir sufriendo en este mundo. Entonces, ¿cómo es que Pablo al final cambia su forma de pensar? ¿Cómo cambia su forma de ser? Y no solamente después de que odiaba a los cristianos, ahora los ama a tal punto que está dispuesto también como Jesucristo a dar por la vida de los cristianos. Entonces, hermanos, podemos nosotros entender y comprender que si nosotros buscamos al Señor Jesucristo y buscamos honrarlo, seguirlo y obedecerlo, vamos a encontrar realmente, hermanos, una paz en nuestra vida, en nuestro corazón, vamos a lograr encontrar el objetivo de nuestra vida, vamos a conocer al Señor y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en esta vida. Y esto nos va, hermanos, a dar un motivo de vivir y de vivir con alegría y de vivir con gozo. No que no vengan las pruebas, no que no vengan las dificultades, porque, hermanos, la felicidad puede ser algo momentáneo, como lo veíamos la vez anterior. Yo puedo comprar ahorita un carro de agencia, el carro que siempre soñé, y lo compro, pero viene, lo parqueo afuera y de repente viene un niño con un carrito y me lo pasa rayando. Ay, digo yo, mi carro de agencia me lo rayaron, no puede ser. Y eso me va a traer pesar a mi corazón, hermanos. Entonces, ese carro de agencia era la felicidad. No, al contrario, es la infelicidad porque me va a traer un dolor, ¿verdad? De repente, yo puedo desear cualquier cosa en este mundo, pero esa felicidad va a ser momentánea. Ahora, Dios quiere que nosotros vivamos una plenitud de gozo, pero esa plenitud de gozo nosotros la vamos a encontrar en Él, porque cuando nosotros estemos en las pruebas, en las dificultades, nosotros vamos a encontrar que Dios tiene un propósito y ese propósito es
formar algo en nosotros y nos vamos a dar cuenta que Dios no tiene nada en despropósito para nuestra vida. Ahora, la gente busca la felicidad de muchas maneras. Hoy en día hay una corriente de pensamientos filosóficas que yo creo que ha sido abonada por las redes sociales, que hoy en día, por ejemplo, si alguien abre una cuenta en Facebook, yo no la tengo, pero me imagino que inmediatamente me empezarán a avisar, fulanito de tal está en Facebook, el otro niño, tu amiga, tu prima, tu vecino, tu vecina y toda la gente que tú conoces está en Facebook. Puedes mandarle invitaciones y a lo mejor yo les puedo mandar invitaciones para empezar a formar una red y de repente gente de la otra parte del planeta está mandándome pensamientos, me está mandando comentarios y alguien dice un comentario y me digo, oh, ese comentario es bonito, me gusta ese pensamiento y de repente quizás yo lo voy a agarrar, lo voy a publicar y alguien va a decir, oh, el hermano Sixto piensa de estas cosas, entonces yo voy a agarrarme de ese pensamiento. Pero muchos de esos pensamientos, hermanos, son filosofías de hombres y si nosotros no tenemos cuidado de lo que nosotros estamos escuchando, lo que nosotros estamos leyendo, aunque nos parezcan palabras bonitas, muy probablemente, hermanos, esa es una cáscara de guineo que el enemigo está poniendo ahí para que nosotros podamos caernos. Por ejemplo, yo conozco un joven, tiene ahorita como 16 o 17 años. Este niño creció sin padre. Recuerdo que cuando él era pequeño, él llegaba y contaba una historia y decía, mi papá me ha regalado 2 vacas, decía, las voy a traer acá dentro de poco. Y nunca llevaba las vacas porque él vive en el campo, donde estaban sus amigos. De repente decía, mi papá me compró unos tenis Nike, y me los va a traer o me los va a mandar, pero nunca aparecía con esos zapatos Nike. Al final yo me fui dando cuenta de que él inventaba historias acerca de su papá, de que su papá lo amaba, lo quería, lo apoyaba, pero quizás realmente el papá nunca fue por él, porque hasta el día de hoy yo nunca conocí al papá. Yo siempre estaba pendiente y le decía, ¿tu papá? Él trabaja en la alcaldía de Locuilta. Y después dijo, es que se fue para Italia, que regresó, pero que no lo he visto. Entonces, siempre la idea del papá de él fue bien vaga y yo nunca he conocido al papá de ese muchacho, se llama Donis. Pero ¿qué sucedió? Hoy, hace poco, me dio tristeza saber de que él ahora pertenece al grupo de las pandillas. Me dio tristeza enormemente porque yo lo conocí de niño y a pesar de que en algún momento yo le hablé del Señor Jesús, hoy en día yo me pregunto y digo, Señor, hice muy poco por esta vida. Y aún ya hoy que está en la mara, yo lo he vuelto a tratar de evangelizar, pero el corazón de él está muy endurecido. Pero este joven va buscando en la vida una identidad, va buscando lo que no tuvo el amor de padre, lo que él siempre quiso tener, ahora lo está buscando. Me imagino yo que en el jefe de las pandillas ha de haber visto una figura de autoridad o una figura paternal, lo que él deseó, sentirse quizás apoyado, sentirse protegido. A lo mejor él lo está buscando en las pandillas, y esos lugares donde él se pone en una forma vulnerable. Y yo oro por la vida de él, porque no vaya a morir en poco tiempo y se vaya sin el Señor Jesucristo. Entonces a mí me da tristeza ver esta vida de este joven y veo yo de que los jóvenes tratan de identificarse con algo, pero cuando no se identifican con el Señor Jesucristo, seguramente se van a estar exponiendo a cosas que les van a traer consecuencias a su vida. Luego aparecen las personas que se dicen que son agnósticas. El agnóstico es una persona que dice que no cree, que no es atea, dicen ellos, pero tampoco cree en Dios. Entonces el agnóstico dice de que Dios es todo lo que nos rodea. Dios es los árboles, Dios es esa silla, Dios es este micrófono, Dios son todos ustedes. Entonces el agnóstico encuentra una manera de justificar y de hacer su vida y de tener una moral, lo que él considere que es bueno, eso está bien. Y lo que él considere que es malo, pues eso está mal y no lo voy a hacer. Entonces al final el agnóstico cree que él no va a rendirle cuentas a nadie y que su vida entonces él la puede llevar de la forma que quiera. Mientras yo lo respete a ustedes, ustedes me respeten a mí, todo está bien. Eso es lo que creen los agnósticos. También aparece por ahí los budistas. El budista cree que uno tiene que hacer todas las cosas bien en este mundo. Yo tengo que hacer todo lo bueno, no tengo que hacer nada malo, todo bueno,
porque así de esa manera yo voy a alcanzar el mayor nivel espiritual, dicen ellos, y entonces voy a llegar a ser parte del cosmos, o sea que llego a ser parte de lo que ellos consideran que es como su Dios. Pero a mí me da risa porque yo me considero y digo, bueno, por más que yo me esfuerce ser una buena persona, resulta que soy una mala persona. De repente estoy mintiendo, de repente estoy teniendo pensamientos que no son correctos y yo sé que no soy una buena persona. Entonces yo digo, si yo fuera budista, porque bueno, el budista dice que todos reencarnan, la cucaracha va a reencarnar en un ratón, el ratón en un gato, el gato en un chucho, el chucho en un león y el león en un caballo y del caballo, si no se hace vaca, quizás se hace persona. Pero la cuestión es de que las personas son como el nivel más alto de la reencarnación según el budismo. Entonces, los budistas por esto respetan a los animales y a las vacas, porque esa vaca pudiera ser mi tía que se portó mal y reencarnó en una vaca. Entonces, el asunto es, hermanos, de que si yo fuera budista y me doy cuenta que he hecho tantas cosas malas en mi vida, yo estuviera seguro ya que no voy a llegar al cosmos, sino que me tocaría reencarnar en un caballo o en un chancho o en un chucho, pero persona no voy a ser, porque ya fracasé en mi empresa de llegar a ser una buena persona. Entonces, veo yo de que tampoco el budismo, esa filosofía es tan torcida, pero no se dan cuenta de que realmente es un caos esa filosofía del budismo o esa religión. De repente aparece como variación o rama del budismo son los veganos. Los veganos a veces los confundimos con los vegetarianos, no son nada que ver. El vegetariano es aquella persona que quiere comer vegetales porque considera que esto es saludable para el cuerpo. Está bien. Pero el vegano, no quiere comer vegetales, no quiere comer nada animal, de origen animal, porque el vegano respeta a los animales. Entonces llega al punto que, por ejemplo, estos zapatos que yo ando ahora, que son de cuero, salieron de alguna vaca o de algún caballo, no los debería de usar porque entonces tuvo que morir una vaca o un caballo para usar estos zapatos. El cincho que ando de cuero tampoco debería de usarlo. Entonces empiezan a darle como más respeto a los animales. Y aparece por ahí en los carros, ustedes tal vez habrán visto una calcomanía que por ahí dice, yo freno por las mascotas o yo freno por los animales. A mí me enoja esa calcomanía, a pesar de que a mí me gustan las mascotas. Pero me enoja porque yo digo, ajá, el que va adelante va a frenar por un perro, pero cuando él meta su frenazo, yo le voy a ir a pegar atrás porque quizás voy descuidado y puede exponer mi vida o puedo exponer yo la vida de los ocupantes del lado de atrás de ese vehículo. Entonces el pensamiento de decir, yo freno por los animales, es como una advertencia de, si a mí se me atraviesa un perrito, un gatito, yo voy a exponer tu vida para salvar la vida de este animal. Entonces nosotros estamos colocando al animal en un lugar de la creación más alto que el ser humano. Y sabemos que Dios colocó al hombre en la creación del planeta como lo más alto que hay acá. Entonces eso, hermanos, es llegar a un punto de idolatría hacia los animales. Entonces, ¿por qué traigo esto, hermano? Porque nosotros como cristianos en algún momento podemos ver estas cosas y escucharlas, leerlas. De repente veo esa calcomanía que dice, yo freno por las mascotas. ¡Ay, qué lindo, qué bonito! Sí, yo también voy a empezar a frenar por las mascotas porque los perritos son lindos. Sí, hermano, los perritos son lindos, pero no vale la pena salvar la vida de un perro por la vida de una persona. A una persona que es atea le preguntaron, si tú estuvieras en tu casa y ves que en la piscina de tu vecino se cae un perro y se va a ahogar, pero también se cae el niño de tu vecino, ¿a quién salvarías primero? ¿Al perro o al niño? Entonces él dijo, al perro. ¿Por qué? Bueno, dijo, porque el niño tiene un poco de razonamiento y el perro no. Entonces el perro no cayó por su voluntad, sino por un accidente y entonces deja morir al niño. Imagínense, hermanos, hasta dónde llega el cerebro, y este es un comentario real, no es algo inventado, hasta dónde llega el pensamiento de una persona a ser moldeado y nuestros valores empiezan a ser modificados por los comentarios o las cosas que nosotros escuchamos. Por ahí de repente, cuando aparece un canal naturalista, a mí me encantaba ver esos programas de Discovery Channel, donde aparecen que hacen estudios en África, de los leones, de los gorilas, de los pajaritos, qué sé yo.
Pero al final me terminó molestando porque todos esos programas ahora comienzan y dicen, hace miles de millones de años el colibrí evolucionó a partir de tal y tales cosas que no sé qué, y vio la necesidad de cambiar sus alas y por la necesidad de energía y empezó a aletear más fuerte, que no sé qué, y empiezan a darle culto al ateísmo y empiezan a darle culto al evolucionismo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que los científicos no presentan nada científico, sino solamente algo que se imaginan, porque ¿quién de ellos estuvo hace más de siquiera 1 millón de años atrás? O sea, ni siquiera el planeta Tierra tiene esa cantidad de años, pero ellos dicen hace 3.000 millones de años el planeta Tierra. ¿Quién estaba ahí en ese momento como para poder decirme esta es la historia? Nadie estuvo ahí, pero ellos dicen que la evolución es cierta y no la han podido comprobar. Ahora, volviendo, hermanos, como cristianos, nosotros ¿en quién hemos creído? En el Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito para ir en la vida y traer orden a mi vida? Yo no necesito meditar, no necesito hacer el yoga, no necesito hacer cualquier cosa que alguien me diga que yo tengo que hacer, más que lo que yo necesito es conocer al Señor Jesús. ¿Y a dónde lo voy a conocer, hermanos? ¿Dónde voy a encontrar a la esencia de mi Señor y del Señor Jesucristo? Nosotros, hermanos, todos tenemos una Biblia en nuestra casa y nosotros podemos venir y empezar a alimentarnos de la palabra del Señor y podemos venir y empezar a tener encuentros frescos con el Señor y ahí nosotros vamos a encontrar la verdad y vamos a encontrar la palabra que el Señor tiene para nosotros, para darle paz a nuestro corazón cuando estemos metidos en problemas, cuando estemos metidos en dificultades, cuando estemos metidos en cualquier situación, hermanos, aún cuando yo me sienta deprimido. La depresión, hermanos, es un estado del ser humano que no necesariamente tiene que ver quizás porque yo estoy lejos de Dios, quizás porque yo me he portado mal, quizás porque yo estoy en pecado, entonces yo me siento deprimido, me siento mal y en vez de buscar a Dios yo me alejo porque considero de que Dios está molesto conmigo. No, hermanos. Si nosotros leemos la Biblia, encontramos que David, el rey David, tuvo momentos de depresión, momentos de soledad, cuando él era perseguido por Saúl, el rey Saúl. David dice que tenía temor y tenía miedo, y lo que él hacía era buscar a Jehová y le decía, Señor, Jehová, tú eres mi refugio. Y en este momento de mi angustia, en este momento de mi soledad, Señor, tú eres mi refugio. Entonces vemos nosotros de que estar en un momento de depresión no es solamente para personas débiles, sino que para personas fuertes también como el rey David. También encontramos el profeta Elías. El profeta Elías dice de que en una ocasión Dios le dijo que buscara al rey y que le dijera de que el siguiente día iba a llover. Entonces cuando él busca al rey, el rey se presenta y Elías le dice que traiga a todos los profetas de Baal y llevan a 400 profetas y Elías le hace un reto y le dice, hagan 2 altares, dice, hagan un altar y hagan que descienda fuego del cielo y que el Baal consuma el holocausto. Entonces dice que los profetas de Baal empezaron a tratar de hacer sus ritos, se sajaban la piel, se rasgaban los vestidos, sangraban y hacían muchas cosas, pero ese altar nunca encendió. Luego dice que Elías mandó a edificar o edificó el altar de Jehová que había sido destruido. Él edifica con las piedras que estaban ahí y manda a colocar el holocausto, pero no solamente eso, sino que manda a traer agua y le echan suficiente agua a ese holocausto. Y luego Elías ora al Señor y el Señor hace que descienda fuego del cielo. Y en ese momento todo el pueblo reverenció a Jehová y reconoció que Jehová es Dios. Entonces Elías viene y mata, dice que lleva un río y degolla a todos los profetas de Baal. Bueno, hasta ese punto nosotros vemos a Elías como un hombre cercano a Dios, que está de la mano de Dios, que está caminando con el Señor, que Dios escucha su oración, que Dios responde su oración. Y cuando veo yo la vida de Elías en ese punto, yo digo, wow, Señor, yo quiero llegar a ser como Elías, quiero ser un cristiano que tenga esas convicciones, que tenga, Señor, esa confianza en ti, que tenga esa fe de poder orar y decir, el Señor va a obrar y va a hacer un milagro en este tiempo, en este momento, porque yo conozco al Señor.
Pero luego viene el rey y le comenta esto a Jezabel, su esposa, y entonces Jezabel manda y le dice a Elías, y le dice, de cierto te digo, le dice, que el día de mañana a esta hora, le dice, tú vas a estar muerto. Y hermanos, después de haber visto todo ese poder de Jehová, Elías dice que entró un temor en su corazón y él huyó y dice que iba camino al desierto. Y dice que andando por el desierto, dice que sus fuerzas le faltaron, flaquearon y dice que cayó y se quedó dormido. Pero dice que cuando él estaba en esa condición, dice que Elías oró y le dijo al Señor, Señor, le dijo, ¿por qué llego a estar en estas condiciones? Y Elías llegó a desear la muerte. Yo cuando leo estas palabras, yo digo, wow, qué tiempo y qué momento más profundo en el que cayó Elías. Pero lo increíble de todo, hermanos, es que hoy estaba él como celebrando que Dios había visitado y que había traído fuego del cielo para el altar. Y al día siguiente él está en una condición de depresión tan profunda que él está deseando la muerte. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuántos de ustedes alguna vez estuvieron en un tiempo de depresión por problemas familiares, por problemas con su pareja, por problemas de salud de sus hijos, o por una pérdida irreparable de un familiar? Ustedes me dirían quizás varios, muchos, ¿verdad? Y quienes quizás en ese momento de angustia dijeron, Señor, yo quisiera mejor morir. Y nos asustamos de eso, ¿verdad? Ahora, el sentimiento yo creo que es como algo normal y natural, una tendencia normal en el ser humano. Lo bueno, lo malo es que lleguemos a las consecuencias, pero por eso, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar de Dios y encontrarnos con Él. Ahora, cuando Elías estaba dormido, dice que un ángel lo visita y le lleva a comer torta y le da de beber agua. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando nosotros llegamos a estar en una condición así, lo que nosotros tenemos que hacer es alimentar nuestro espíritu y beber el agua del Señor. ¿Dónde lo vamos a encontrar, hermanos? Voy a dar la página web donde puede encontrar esto. No, hermanos. No, definitivamente no. Nosotros vamos a encontrarlo acá en su palabra, hermanos. Podemos comenzar desde los Salmos, donde el rey David empieza a alabar al Señor en medio de su desesperación, en medio de su angustia, en medio de su dificultad. El rey David empieza a alabar al Señor, a bendecirlo. ¿Por qué lo bendice? Porque le están pasando cosas malas, porque su vida está en desgracia. Lo bendice porque ahora se siente mal como cucaracha. No, hermanos. El rey David bendice a Dios porque Él es Dios. Y le dice, porque tú eres Jehová, porque tú eres Dios, eres Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, por eso te alabaré, le dice el rey David. Entonces, necesitamos nosotros una justificación para alabar a Dios. Alábenlo porque Él es Dios. Solamente, no porque le está yendo bien, porque le va a ir bien, porque va a resolver su problema, porque le va a dar bonanza. No, hermano, alabe a Dios porque Él es Dios y porque Él es digno de ser alabado. Y el Señor va a obrar y va a hacer lo que tenga que hacer para bendecir a sus hijos. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3, encontramos las bienaventuranzas. El Señor Jesucristo nos está dando consejos y Él dice, dichosos, dichosos o bienaventurados. En Mateo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. También dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el versículo 3. Ahora, leamos, hermanos, Santiago, capítulo 4, versículo 6. En Santiago 4, 6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo mismo dice en Proverbios 3:34 y en Primera de Pedro se nos dice también, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Primera de Pedro 5:5 encontramos,
que dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad. ¿Por qué? Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué significa eso, jóvenes? Cuando nuestros padres o cuando nuestros maestros, cuando un hermano de la iglesia nos llama la atención y nos da un consejo, si nosotros resistimos a esta palabra y decimos, este viejito que va a andar sabiendo, es que mi papá, porque es bien aburrido, es que mi mamá solo estas y estas cosas me dice, y otra vez me está regañando por lo mismo, nosotros estamos siendo soberbios, hermanos, jóvenes. Pero dice que Dios le da la gracia a los humildes y va a resistir a los soberbios. Algo que yo he visto, hermanos, y lo he experimentado en mi vida, es de que cuando uno es joven y está en la casa de los padres están constantemente orando por sus hijos. Y Dios a los padres nos da la potestad de darle una cobertura de bendición a nuestros hijos. Pero llega el día en que nuestros hijos salen de la casa y salen de nuestra cobertura. Entonces Dios dice, ok, o ya no está tu papá ni tu mamá para disciplinarte, pero ellos fueron fieles disciplinándote. Ahora es mi turno. Hoy yo te voy a disciplinar. Y cuando Dios empieza a disciplinar, jóvenes, es duro, pero efectivo. Eso sí, el Señor es fiel y yo le doy gracias a Dios por eso, porque a pesar de que su disciplina es bien dura, el Señor siempre se va a encargar de enderezar nuestros pasos. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. No porque el niño sea tan inteligente de retener esas enseñanzas en su mente, sino porque Dios, si fuimos fieles cuando el niño fue pequeño, Dios va a ser fiel cuando el niño ya sea grande. Pero la pregunta es, ¿queremos estar bajo la disciplina de Dios? Yo no quiero estar bajo la disciplina de Dios, me da temor. No porque Dios sea malo ni sea cruel conmigo, sino porque siempre la disciplina del Señor va a ser la más efectiva y va a corregir mi vida de tajo. Él no va a andar como mi mamá, como mi papá. Vení, hijo, vení, quiero hablar contigo. Quiero que me digas, ¿es cierto lo que me han dicho por ahí? ¿O será que tú estás haciendo estas cosas? No, Dios no va a andar negociando nada. Dios solamente nos va a disciplinar. Pero si yo soy soberbio todavía con Dios y a pesar de que me está disciplinando, no quiero escuchar y no quiero obedecer, el Señor va a seguir disciplinando mi vida. ¿Hasta qué punto, hermanos? Hasta que mi yugo sea quebrantado y no tenga yo unos ojos altivos hacia Él, sino que tenga una cerviz hacia abajo, hasta que yo sea humillado, hermanos, hasta que sea bajado hasta el suelo. Entonces, yo creo que el mejor consejo es, jóvenes, que honremos a nuestros padres, que honremos a Dios. Y acá en Primera de Pedro, el consejo que se nos da, dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Que Dios nos resista o queremos que el Señor nos dé la gracia? ¿Sí? Yo puedo cometer un error y el Señor me va a dar la gracia para arrepentirme. O yo puedo cometer un error, ser tan orgulloso de no reconocerlo y esperar a que Dios me pegue su abrazo, no para que lo reconozca, sino para humillarme y demostrarme quién es Él y al final quién manda. Entonces, lo mejor creo yo es ser humilde y no ser soberbios. En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Imagínense que el Señor Jesús acá nos está diciendo, dichosos los que lloran. Son los que lloran, son felices. O sea, si usted está llorando, si usted está en una situación, en una condición en la que usted no controla ya sus sentimientos, porque usted está sintiendo compasión de sí mismo y entonces usted está llorando y dice, ay, dice, es que lo que me pasa es duro, lo que me pasa es difícil, esto que me sucede no lo puedo soportar y usted está conmiserado de sí mismo.
Entonces Jesucristo viene y dice, dichoso tú que estás en esta situación. Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo quería decirnos en este momento? En 2 Corintios capítulo 7, nosotros encontramos una palabra. 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, cuando nosotros venimos al Evangelio, eh, van a venir pruebas a nuestra vida. Cuando venimos al Evangelio no quiere decir de que los problemas en nuestra vida se acabaron. Cuando el Señor Jesucristo estaba exponiendo la parábola del necio y el sabio, Él dijo que el necio construyó su casa sobre la arena y el sabio construyó su casa sobre la roca. El necio y el sabio construyeron su casa, los dos construyeron una casa. La diferencia estuvo en que el necio la construyó en la arena y la otra diferencia es que el sabio construyó su casa sobre la roca. Entonces, dice que después vinieron tormentas, que los ríos se desbordaron, dice que vinieron vientos huracanados y que tanto el agua, el río y la tormenta pegaron contra las casas. Y dice que la casa del necio que estaba sobre la arena, esta casa se la llevó el agua y el viento. Pero la casa que estaba fundada sobre la roca, dice que esta casa permaneció. ¿Por qué, hermanos? Porque la roca es Jesucristo y Jesucristo es la roca inconmovible. Jesucristo ahí va a permanecer siempre. Entonces, si yo estoy sujeto, agarrado de Jesucristo, mi vida va a permanecer firme en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles que yo voy a enfrentar en mi vida, y mi vida no va a ser trastornada, mi vida va a permanecer ahí, no por lo que yo soy, no por lo que yo pienso, no por lo que yo pueda hacer, no por mis fuerzas, no por mis capacidades, sino por el lugar donde yo escogí fundar mi casa sobre la roca. Entonces dice, porque la tristeza que es que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando Dios nos manda una prueba, una dificultad, lo que Dios quiere que nosotros recapacitemos, que lo busquemos a Él, que volvamos nuestro rostro hacia Él, y esto va a producir la salvación de nuestro espíritu. Por eso son bienaventurados los que lloran en el Señor Jesucristo, porque si hoy estoy pasando por una prueba es porque el Señor se está acordando de mí y quiere que yo me vuelva hacia Él. Gloria a Dios por eso. Pero también dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que ofrece el mundo, hermanos? El mundo ofrece placeres. Imagínense que yo hoy domingo, en vez de venir a la iglesia, me voy al puerto y en vez de estar con los hermanos, me voy con unos amigos y empezamos a tomar cerveza y qué sé yo, y tantas cosas que pueden pasar a raíz de eso. Y luego, ¿qué va a traer eso? Consecuencias de dolor, consecuencias de llanto, pero será para bendición. Imagínense que a usted le contaran, es que el hermano Sixto tuvo un accidente, chocó su carro porque venía bien borracho. Ustedes estarían contentos por eso. No, ¿verdad? Estarían acongojados y dijeran, pobrecito hermano Sixto, que Dios tenga misericordia. Ojalá que haya tenido tiempo de arrepentirse, pero probablemente no lo tuvo. Y entonces eso sería un llanto, un dolor para muerte y no para bendición. Entonces nosotros vemos de que hay dos tipos de dolores. Y en el mundo vamos a tener dolores, ya sea que yo sea cristiano, que camine con el Señor, o sea que sea un hombre impío que no camine con el Señor, siempre va a haber dolor. La diferencia es que el dolor que voy a encontrar en el Señor siempre va a ser para bendición y para edificación de mi vida. Ahora, en Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el Señor en Mateo 6, en el siguiente capítulo, 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y es a lo que Pablo se refería cuando decía, yo lo tengo todo por basura para buscar al Señor Jesucristo. Vale más que todo lo que yo tengo, lo que yo considero que es bueno, lo que yo considero que son mis logros, mis éxitos,
mis metas, mis objetivos, yo lo considere y lo tenga por basura para buscar al Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Que yo sí voy a buscar todas esas cosas que deseo. Por ejemplo, si yo quiero tener una casa, pienso yo que eso es un buen deseo. ¿Por qué? Tengo mi esposa, tengo mis hijos. Ellos necesitan un lugar seguro y estable donde vivir. Entonces nunca va a ser un mal consejo que yo quiera una casa. Pero, ¿qué es lo que voy a buscar primero? Caminar bien con el Señor. Y el Señor sabe que yo tengo necesidad de una casa. Entonces el Señor luego va a proveer esta casa y va a proveer todos los medios para que esta casa pueda llegar a ser una realidad en mi vida. Yo me acuerdo que cuando íbamos a comprar con Senia en la casa donde hoy vivimos, yo tenía una gran carga en mi corazón porque la casa tenía que pagarse una cuota, una letra bastante alta. Era más del doble de lo que nosotros pagábamos de alquiler donde vivíamos. Y yo le decía a Senia, fíjate que si yo tomo esta casa, voy a tener una carga económica tan grande y probablemente si de repente mis papás necesitan una ayuda económica, yo no los voy a poder ayudar porque voy a estar pagando esta cuota. Entonces, recuerdo que hablé con mi líder de hogar y mi líder me dijo esto. Mira, me dijo, la verdad es de que vos ahorita tenés que luchar por tu esposa y por tus hijos. Ahorita esta es tu prioridad. Tus papás, me dijo, ya vivieron y ya lucharon. Ahorita, me dijo, si Dios te da la oportunidad de comprar esta casa, hacelo. Y si Dios pone en necesidad a tus papás y quiere que los ayudes, vos vas a tener la manera de ayudarlo. Pero ahorita, dale por tus hijos. Esta palabra a mí me motivó y luego yo le pedí al Señor de que en su misericordia Él facilitara todos los trámites para que el crédito saliera. Y yo le dije, Señor, si es de ti, que yo no tenga que hacer nada por tramitar esta casa, sino que todos los trámites salgan de la forma más fácil y sencilla. Yo ya había hecho otros créditos antes, y sé que es complicadísimo que a uno le den un crédito. Entonces esta vez yo dije, bueno, hoy no voy a mover lo menos que se pueda. De repente me dijeron, mire, que traiga los IVAs, que traiga esto, que traiga lo otro. Y entonces yo presenté la documentación y ya estaba ya casi todo listo cuando me llama la señorita del banco y me dice, mire, don Sixto, me dice, fíjese que acabamos de revisar la solvencia de Hacienda y está insolvente, nos aparece. Y yo, ay, ¿qué es eso? Ahora no puede ser. Y entonces yo me preocupé porque ya meterse con Hacienda son palabras mayores. Entonces yo le oré al Señor y le dije, Señor, yo te pedí a ti que si la casa iba a ser, si iba a ser para nosotros, pues que las cosas no se complicaran, pero que si se complicaba, pues es que tú estabas estorbando y yo veo que ahorita pues ya se complicó. Yo creo que no debería tomar la casa, entonces lo pongo en tus manos. Le comenté a Senia y ese día teníamos que ir a comprar una comida para perros y después teníamos que ir a ver lo de Hacienda. Entonces fuimos a desayunar primero y Senia me vio preocupado y me dice, mira, me dijo, ¿sabes qué? Vamos primero a lo de Hacienda, me dijo. Así vas a saber de una sola vez, me dijo, si tenés la solvencia o no la tenés, pero no vas a estar preocupado y botás carga, antes de ir a comprar la comida para perros. Tenés razón, le dije, vamos para Hacienda, pues, y agarramos camino para el Ministerio de Hacienda. Allí, cerca de las Tres Torres, está un agroservicio que se llama Bencor. Y Senia me dijo, mira, fíjate que quiero comprar unas semillas de flores para el jardín, que no sé qué. Y como aquel no quería llegar a Hacienda, ¿verdad? Y vamos, pues, le dije, iba a perder el tiempo ahí, démosle, vamos a buscar semillas para flores. Y estábamos en ese agroservicio viendo esas semillitas cuando me llamaron por teléfono. Y me dice del banco, don Sixto, fíjese que volvimos a consultar su solvencia y ya está solvente. Me dice, no se preocupe, podemos firmar documentos, que no sé qué. Yo, ¿de verdad? Le digo, sí, de verdad. Me dice, bueno, señor, le dije, gracias. A una cuadra del Ministerio de Hacienda estábamos ya. Bueno, señor, le dije, si está en ti y todo está facilitado, pues vamos a firmar documentos. Gracias a Dios, firmamos documentos y todo eso fue como por el 2007. Luego llegó el 2008. ¿Se acuerdan ustedes con qué pasó en el 2008? Aquella crisis financiera de los Estados Unidos. Entonces, en el 2008 todos estuvimos en problemas económicos. La cuota de la casa estaba alta. Yo tenía que estar pagando esa cuota. Y creo que todos nos vimos preocupados. Para entonces la economía fue difícil
las ventas de negocio iban difíciles, todo estaba difícil. Entonces llegó el momento de preguntarme, ¿será posible que tengamos que vender esta casa para quitar todas las deudas que tenemos encima? O qué es lo que debemos hacer. Pero luego recordé y dije, Señor, tú facilitaste todo y tú nos diste el aval para poder comprar esta casa y tú estuviste respaldándonos desde el principio. Entonces, Señor, lo que me toca a mí ahorita, y aunque yo tenga miedo, es confiar en ti, Señor. Voy a confiar en ti y vamos a seguir avanzando. Gracias a Dios, hermanos. Nosotros más adelante, unos años después, pudimos cancelar totalmente toda la deuda de la casa y gracias a Dios hoy la tenemos cancelada. Pero el Señor, hermanos, respaldó en su momento la compra, la decisión de esta casa. ¿Qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Pedir la dirección del Señor y luego cuando las cosas se complicaron, cuando las cosas estuvieron difíciles, confiar en su palabra, confiar en que el Señor la había provisto y el Señor nos la iba a dar. Entonces, así es, hermanos, como el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿De qué necesidad tenemos hoy, hermanos? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Será que tenemos problemas económicos hoy en este tiempo de pandemia? ¿Será que tenemos problemas de salud? ¿Será que tenemos problemas con nuestra familia, con mi pareja, con nuestros hijos? ¿Cuál es el problema que tenemos, hermanos? Presentémoslo delante del Señor y pidámosle al Señor que Él se haga cargo de nuestro problema. ¿Sí? Y presentémonos con alabanza, leamos su palabra, busquemos el consejo en la Escritura, pensemos, digamos, Señor, ¿qué es lo que haría David, el rey David, en mi situación que estoy viviendo hoy? ¿Qué es lo que él hizo? Hermanos, el Señor Jesús nos ha dejado acá en la Biblia las experiencias de otras personas que ya vivieron lo que nosotros estamos viviendo. Sí, dice un dicho que las experiencias son compradas, pero hermanos, el Señor nos ha dejado aquí en la Biblia muchos ejemplos de lo que nosotros podemos vernos como un espejo y poder tomar nuestras decisiones con sabiduría por lo que ya sucedió acá en la Escritura. Veíamos de que el rey Salomón decía, yo le di placer a mi cuerpo y probé mi cuerpo con vino, decía. Pero también dice la sidra, en el proverbio dice, la sidra es alborotadora. El que peca por estar borracho no es sabio. Entonces, Salomón nos está diciendo, miren, si bien es cierto que yo probé la bebida, no quiere decir que eso haya sido una buena decisión. Y lejos de eso, ustedes van a cometer pecados por estar tomando bebidas. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser sabios, hermanos, y venir a la Escritura y beber de estas aguas. Luego llegamos al versículo 7 de Mateo 5 y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, quiero que vayamos al libro de Jonás. Vamos a leer el capítulo 4 más adelantito, pero quiero que pensemos de qué se trata este libro de Jonás. Para empezar, Jonás es un profeta de Israel, pero es el único profeta que no dio una profecía para el pueblo de Israel, sino que la profecía que Jonás dio fue para Nínive. Y para colmo de males, la profecía que Jonás dio es que Nínive iba a ser destruida en 40 días, pero esa profecía no se cumplió. Entonces, cuando Dios le habla a Jonás y le dice que vaya a Nínive, a la gran ciudad, y que le diga a esa ciudad que se arrepienta de su mal caminar, porque en 40 días va a ser destruida, Jonás no quiere ir a Nínive. Entonces dice que se sube en un barco y se va hacia otro lugar en dirección contraria, donde creyó en algún momento Jonás que Dios no lo iba a encontrar y lo iba a dejar en paz. Ahora, ¿qué sucedía en el corazón de Jonás? Jonás se está revelando a la indicación que Dios le da y está deteniendo una palabra de juicio contra la ciudad de Nínive. Probablemente Jonás ha de haber pensado, los de Nínive me van a linchar. Ellos, para empezar, son paganos, ellos eran politeístas, tenían muchos dioses. Y entonces quizás dijo, yo voy a llegar con un mensaje duro y los de Nínive me van a querer linchar. Bueno, Jonás se monta en ese barco y dice que Dios manda una tormenta y que empieza a azotar ese barco y ese barco estaba por volcar
cuando el capitán del barco empieza a preguntarse por quién está viniendo esto y empiezan a echar suertes y no encuentran quién era el culpable de por qué Dios estaba trayendo un juicio, hasta que encuentran a Jonás durmiendo abajo del barco. Imagínense, yo creo que Jonás estaba en esa turbulencia y no creo que haya estado dormido, pero se hacía el dormido y decía Jonás, si aquí el barco se hunde y me lleva, pues hay que sea, que pase lo que sea. Pero llega el capitán y lo regaña, dormilón, le dice, lo despierta. Luego Jonás le dice, sí, efectivamente Jehová me ha dado un mensaje y porque yo he sido desobediente, esto está pasando. Entonces ellos le piden perdón a Jehová porque van a tirar al mar a Jonás y lo tiran al mar. También dice que Dios había preparado un pez. O sea, esa ballena no iba de casualidad caminando por ahí, nadando, sino que Dios había preparado ese pez. Y cuando tiran a Jonás, esa ballena, ¡pum!, se lo traga. Jonás pasa 3 días y 3 noches adentro de este pez y dice que estando adentro de ese pez, él se arrepiente de su rebeldía y dice que está dispuesto a llevar el mensaje. Ahora Dios manda al pez a vomitar y sale Jonás dispuesto y llega a Nínive. Cuando llega a Nínive, dice que Jonás caminó 3 días adentro de la nación y cuando llega a esa nación, después de 3 días, él promulga el mensaje del Señor y dice, esta nación va a ser destruida en 40 días porque este pueblo está caminando mal con Dios. Entonces, ese era todo el mensaje que Jonás tenía que dar. Y dice que la gente se arrepintió, que llegó a oídos del rey y que el rey incluso mandó a hacer un ayuno a todas las personas, a todos los niños aún de brazos. Y dice que la nación se arrepiente y Dios retrae el castigo para Nínive. Entonces, ya habiendo sucedido todo esto, encontramos a Jonás en el capítulo 4 y dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hermanos, démonos cuenta que Jonás aquí está enojado en gran manera y le está incluso reclamando al Señor y le dice que yo ya sabía, le dice, que tú ibas a perdonar a Nínive, por eso yo no quería ir, porque iba a dar un mensaje de que tú los ibas a destruir, pero tú los ibas a perdonar, por eso yo no quería. Hermanos, y el enojo en nuestra vida puede producir también la depresión y querer llegar incluso a querer morir. Ahora, ¿por qué Jonás se sentía así? Porque él era un profeta y la profecía tenía que cumplirse, pero Dios tenía otros planes. ¿Cuáles eran los planes del Señor? El Señor tenía misericordia para esa ciudad y Dios ha prometido que si su pueblo se humillare y clamare a él, él va a sanar la tierra. Y Dios hizo eso con Nínive, pero Jonás no estaba de acuerdo. Jonás lo que quería era ver que esa ciudad fuera destruida, porque era la palabra que había recibido Jonás, la que Jonás quería que se cumpliera. En el versículo 5 dice, y los hombres, en el versículo 4 del capítulo 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía a la ciudad. Mire qué lindo el corazón de Jonás. Él se tomó la molestia de hacer una enramada después de alegarle al Señor y se queda viendo a la ciudad. Dice, tal vez el Señor después de mi oración siempre le manda el juicio a Nínive. En el versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte.
diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahora, el relato de Jonás termina aquí. Yo siempre me he preguntado qué pasó después. Jonás le ha ido al mal al pobre Jonás. Acuérdense que primero él quiso huir, cayó adentro de un pez muy grande. Hermanos, solo esa experiencia es terrible, es increíble esa experiencia. Luego Dios manda al pez a vomitar. ¿Quién le dio sus 3 tiempos de comida a Jonás? ¿Quién le estuvo dando agua de beber a Jonás en ese tiempo? Nadie. Entonces él sale, ¿cómo salió? Hambriento, debilitado, deshecho, maltratado por estar adentro del pez. Me imagino que tuvo que haber comido algo en el camino y al final de 3 días él da su mensaje. Después regresa y le pasa lo de la calabacera. Él hizo una enramada, Dios le puso una calabacera y de repente Jonás estuvo cómodo. Ay, qué rico, dijo, esta calabacera aquí creció, pero qué deliciosa está esta sombra, dijo, y el viento que cae aquí, qué rico, me siento bien, dijo Jonás. Pero luego Dios manda un gusanito y dice que la calabacera se marchitó inmediatamente. Y no solamente eso, dice que había un viento solano, un viento abrasador que estuvo llegándole a Jonás en el día en el desierto, lo estuvo quemando. Me imagino yo de que empezó a quemarse, quizás algunas llagas le salieron en su piel por el sol. Y entonces Jonás se enoja. Pero ¿cuál era la molestia? ¿Cuál era el enojo de Jonás? La gente de Nínive. Seguramente Jonás no tenía amor ni tenía misericordia por la gente de Nínive. Bueno, Dios le da una clase y le dice, yo voy a tener misericordia de algo que yo he plantado y que yo he cuidado. Y aunque tú no tengas misericordia, yo voy a tener misericordia. Luego termina ahí la historia. Pero cuando nosotros analizamos y vemos quién es el escritor del libro de Jonás, el escritor del libro de Jonás es el mismo Jonás, aunque él en su libro habla en tercera persona. Pudiéramos llegar a decir en un momento, no, quizás no era Jonás el mismo escritor. Bueno, pero ¿quién le contó al escritor todo lo que vivió Jonás? Tuvo que haber sido Jonás el que diera su testimonio a un escriba para que el escriba hiciera este libro. El punto es, hermanos, de que encontramos que Jonás nos está dando a nosotros una clase y nos está diciendo, miren lo que me pasó a mí. Yo tenía este corazón y tenía estos malos pensamientos para con los ninivitas, porque los ninivitas son idólatras, porque los ninivitas tienen muchos dioses, porque los ninivitas son paganos, porque los ninivitas son inmorales. Y yo ni siquiera quería ir a dejar ese mensaje, porque yo no me gustaban los ninivitas. Pero al final él obedece y da una palabra. Qué gran mensaje que dio Jonás. Sé que llenó un anfiteatro con 3,000 personas. No, hermanos. Él llegó a la ciudad, se paró y dijo, esta ciudad va a ser destruida en 40 días. Así ha dicho Jehová. Ese fue todo el mensaje. ¿Quién se encargó de traer el arrepentimiento a esos corazones? El Espíritu de Dios que descendió sobre la ciudad y la ciudad cambió su corazón. Hermanos, ¿qué necesitamos nosotros para llevar un mensaje de salvación a una persona? Solamente una pequeña palabra que venga de Jehová para cambiar esos corazones. Ahora, ¿quiénes son dignos de que nosotros lleguemos y les hablemos del Evangelio? ¿Será que algunas personas sí, pero otras personas no? ¿O será, hermanos, que todos necesitan que nosotros les hablemos del Evangelio del Señor? Entonces, al final, Jonás también aprendió a ser misericordioso. ¿Cómo, hermanos? Porque Jonás nos dejó a nosotros su testimonio a nosotros. Y Jonás nos está hablando esta mañana y nos está diciendo, sed misericordiosos, porque el que sea misericordioso alcanzará misericordia. Y Jonás alcanzó misericordia. ¿Cómo lo sé, hermano? Porque Dios ha dejado un libro que se llama Jonás en la Biblia. Y si Jonás está acá escrito en el libro de la vida, un día yo voy a conocer a Jonás y lo voy a ver de frente y le voy a decir, Jonás, qué bonita la historia y gracias por lo que nos enseñaste a través del testimonio de tu vida.
porque hemos conocido que aquel que sea misericordioso alcanzará misericordia. Hermanos, que el Señor nos dé la gracia para compadecernos de todas aquellas personas que están allá afuera, aquellas personas que consideramos que se merecen el evangelio, pero más aún por aquellas personas que consideramos que quizás Dios no se vaya a compadecer de ellas. ¿Acaso Dios hace acepción de personas? Dios no hace acepción de personas, hermanos. En Juan capítulo 8, versículo 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Encontramos, hermanos, al Señor Jesucristo y encontramos los fariseos que le traen una mujer y le dicen, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Y le citan la ley de Moisés y le dice, en la ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada. Por lo tanto, si la ley dice que tiene que ser apedreada, ¿qué había que hacer con esa mujer, hermano? Había que apedrearla. No había otra opción. Ustedes pueden ver la misericordia de estos fariseos para con esta mujer. No, ¿verdad? No tienen misericordia. O sea, ya la condenaron a muerte. Aquí la conclusión que le dicen a Jesucristo, te traemos a esta mujer y te hacemos la denuncia que está sorprendida en adulterio. De paso, te damos cuál es ya la resolución de su juicio. Ella tiene que ser apedreada. O sea, no hay otra opción, Señor Jesús. Por favor, tienes que entender esto y en esta ocasión tú tienes que condenarla. No hay otra opción más que tiene que ser condenada y muerta, apedreada. Entonces el Señor Jesús se compadece de esta mujer. Pero ¿qué tipo de mujer es, hermanos? Una mujer adúltera. Una mujer seguramente de una, decimos nosotros, de vida fácil o de un caminar dudoso. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿dónde estaba el marido de esta mujer? Ella no tenía un marido, ya, pero sí estaba adulterando con él, con alguien. ¿Dónde estaba el adúltero? El adúltero era un amigo de estos fariseos que estaban presentando a la mujer. Entonces, cuando el Señor Jesús les presenta la ley del Moisés y le dice que tienen que ser apedreados, sí, la mujer, pero también el hombre con el que estaba adulterando. Entonces, ¿dónde está ese adúltero? Y luego, como insistían, y no hay nadie que vaya a acusar al adúltero, Jesucristo también hace énfasis en que la ley de Moisés dice que también el falso testigo tiene que morir de la manera en que están solicitando que muera la mujer. Por lo tanto, si nadie va a acusar al adúltero, existen falsos testigos y los falsos testigos son los que ya estaban ahí. Y dice la Escritura que la conciencia de cada uno les daba testimonio y que uno a uno se fueron yendo. Y dice que la mujer estaba postrada en el suelo llorando. ¿Por qué lloraba la mujer, hermanos? Porque sabía que su vida ya no tenía remedio. Ella estaba al punto de la condena de la muerte y esperando a ser apedreada. Pero el Señor Jesucristo le dice, mujer, ¿dónde están los? Y no ve a nadie, ya no están. Dice, yo tampoco te condeno, le dice el Señor Jesús. Ahora, hermanos, ¿hay algún pecado? ¿Hay algún defecto en nuestra vida por la que nosotros consideremos que el Señor Jesucristo no nos va a permitir a nosotros venir a su presencia para adorarle? ¿Hay algo que pensemos que Dios no va a estar dispuesto a perdonarnos? No, hermanos, el Señor está dispuesto a perdonarnos.
Hay algo en aquella persona que usted conoce que no cree usted que sea digna de que le hablemos el evangelio, porque Dios no va a querer darle el perdón, porque es borracho, porque es una mujer de mala vida, lo que sea. No, hermanos, el Señor está dispuesto a perdonar. Luego más adelante en el capítulo 9, versículo 1, encontramos que dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hermanos, ¿quién le dijo a los discípulos del Señor que ese ciego o sus padres eran pecadores y que por el pecado vino el juicio de la ceguera de este ciego? Ellos sacaron sus propias conclusiones inmediatamente al verlo. Estaba el pobre cieguito ahí mendigo, y cuando ellos le ven, le dicen: maestro, le dice, ¿quién pecó? ¿Este ciego, el niño, o cuando fue niño, o pecaron sus padres para que él fuera ciego de nacimiento? Hermanos, tenemos la tendencia de sacar conclusiones inmediatas. Yo veo que a un hermano le sucedió algo, le chocaron su carro, anda en malos pasos, por eso Dios le ha mandado un juicio. Veo que una hermana de repente se enferma de algo, esta hermanita debe andar mal, por eso es que Dios la está castigando. Y somos rápidos para sacar conclusiones, hermanos. Dice en el versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Hermanos, para que Dios se glorificara en ese ciego, Dios le había permitido a él ser ciego desde el día en que él nació. Y más adelante nosotros vamos a encontrar que Dios sana al ciego y que el ciego va y se presenta a la sinagoga y que los fariseos lo cuestionan y le dicen a él: ¿quién te ha sanado? Y empiezan a acusar a Jesús de ser, de ser un enviado del demonio por haber sanado en día sábado, y lo empiezan a cuestionar. A mí me da risa esta historia porque el ciego viene y les dice en un momento: ustedes son los que pueden ver y no saben quién es el maestro. A mí, pues, que me ha sanado, dice, ¿cómo quieren que yo sepa quién es Jesucristo? Porque el ciego todavía no había tenido un encuentro cercano con el Señor. Entonces el ciego les está diciendo: yo soy el ciego, yo debería ser el ignorante, pero parece ser que ustedes que ven son más ciegos que yo y no conocen a Jesucristo, quien me ha sanado a mí. Al final, el Señor Jesucristo lo encuentra, y le perdona sus pecados al ciego, y el ciego camina con él. Pero hermanos, nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo tiene misericordia, y que si a nosotros nos vienen enfermedades o nos vienen algunas situaciones a nuestra vida, no necesariamente es porque estemos en pecado y tengamos necesariamente que decir: ay, Señor, qué desgracia mi vida, todo esto que me está pasando, sé que hay algún pecado en mi vida, pero ni siquiera sé qué pecado es. Escudriño mi vida, trato de caminar bien contigo, Señor, y no encuentro el pecado, pero sé que hay algo en mi vida. No, hermanos, no necesariamente tiene que haber un pecado en nuestra vida para que Dios nos mande una enfermedad o para que Dios mande una prueba. Dios quiere hacer algo hermoso en nuestra vida, pero nosotros tenemos que venir con libertad al Maestro, tenemos que venir con libertad al Señor Jesús, porque Él está esperando y está extendiendo su mano para recibirnos. En Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un hermano en una ocasión nos enseñaba de que el yugo de Jesucristo representa el yugo que llevan dos bueyes. Cuando una persona quiere entrenar a unos bueyes, pone un buey viejo y a la par le pone un buey joven. Entonces el buey viejo ya sabe lo que tiene que hacer, y sabe el buey viejo que por más que quiera quitarse el yugo, no se lo va a quitar, y que lo que tiene que hacer es arar el campo, y al final del día le van a quitar su yugo y le van a dar el alimento. Entonces, cuando Jesucristo nos dice a nosotros: llevad mi yugo, Jesucristo ya está enyugado. Él fue el cordero que fue a la cruz del Calvario.
y nos invita y nos dice, ven conmigo, lleva mi yugo, yo soy el buey viejo, solamente déjate llevar y yo te voy a enseñar. Tienes que caminar e ir por los pasos que yo anduve. Y eso es todo lo que yo te pido. Entonces, mi yugo es fácil y ligero. Ven, ¿por qué? Yo voy a hacer el mayor esfuerzo. Eso es lo que yo te prometo. Ven y yo lo voy a hacer. Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, si aprendemos nosotros a botar nuestra carga en el Señor Jesucristo, nuestra carga y nuestra caminata va a ser fácil y ligera en este mundo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, que tengamos un corazón limpio, que no tengamos unos ojos como en aquel tiempo los discípulos que dijeron, Jesucristo, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O que no seamos como los fariseos, Señor, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo de adulterio. No, cuando veamos a alguien, incluso que sepamos que está en pecado, Señor, ten misericordia. Dale la gracia a esta persona para que deje esta vida y que nosotros podamos extender nuestra mano para hacer firme la caminata de esta persona, pero no venir y juzgarlo y condenarlo. Amén. En Salmo 51, ya casi terminamos. Perdón, se me perdió la cita. En Apocalipsis, hermanos, vamos a Apocalipsis 5:10. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí hay dos cosas que a mí me llaman la atención en esta escritura. La primera que dice en el versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra. ¿De quién va a ser la tierra y su plenitud, hermanos? Cuando el Señor Jesucristo venga a reinar. De nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros nos afanamos ahora por conseguir, hermanos? La tierra. Hoy nos afanamos por conseguirla y después ¿a quién se la van a dar? A nosotros. ¿Se da cuenta? Algo que nosotros hoy queremos obtener por nuestros medios, por nuestras fuerzas, aquello que queremos conquistar, es algo que Dios tiene reservado para nosotros. Pero más adelante, en el versículo 12, dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces el Señor Jesucristo por eso nos dice, buscad primeramente el reino de Dios, porque ¿quién es el único digno de tomar las riquezas, de tomar el poder, de tomar la honra, la gloria y la alabanza? Y eso es lo que nosotros vamos buscando para nosotros en nuestra vida. Queremos obtener el reconocimiento, queremos obtener el poder, queremos obtener todas las cosas. Pero ¿quién es el que es el único digno de recibir todas esas cosas? Es el Cordero, ¿sí? Y aquí dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, Jesucristo, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria
y la alabanza. Entonces, hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hermanos, y un día, aquello por lo que nosotros hoy nos afanamos tanto, lo vamos a tener en abundancia y va a ser para todos nosotros. Y para terminar, quiero que me acompañen a Salmo 24, versículo 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Este salmo, hermanos, a mí me reta, porque la pregunta dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará al lugar santísimo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Ahora yo me pregunto para mí mismo, ¿soy yo limpio de manos? ¿Soy yo puro de corazón? Escudriño mi vida, hermano, y me encuentro falto. Y me encuentro que en mi vida hay errores y que no soy limpio de mano ni soy puro de corazón. Pero yo quisiera entrar al lugar santísimo. Yo quisiera llegar a la presencia del Señor y que el Señor Jesucristo tuviera misericordia de mí, así como tuvo misericordia de esa mujer adúltera, así como tuvo misericordia de ese ciego de nacimiento. Yo quisiera que el Señor Jesucristo extendiera su mano y me recibiera a mí. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, decía el rey Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Quién de nosotros, hermanos, no hemos elevado nuestro corazón a las cosas vanas de este mundo y deseado cosas que no nos convienen? A mí me ha pasado. Y otra vez me encuentro que no soy yo la persona que va a poder entrar al monte santo de Jehová. Y dice en el versículo 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hermanos, pero tenemos al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo no nos va a juzgar por nuestras obras. El Señor Jesucristo no nos va a juzgar por nuestros pecados, por nuestra condición enferma, por nuestra condición de cómo nosotros nos veamos. El Señor Jesucristo nos dice nada más que creamos en Él, que confiemos en Él, que caminemos con Él, que confesemos su nombre delante de los hombres, que vayamos por el mundo y le digamos a los hombres quién es el Mesías, quién es el Señor Jesús y que compartamos su evangelio. Eso es lo que el Señor Jesucristo pide. Ahora, el Señor Jesucristo, si confiamos en Él y nos depositamos en Él, Él nos va a dar ese pase, hermanos, para llegar al lugar santo, porque Él nos limpia de nuestro pecado y Él nos santifica. Ahora, estando en esa condición en que el Señor nos ha santificado, en el que el Señor nos ha purificado por medio de su misericordia, nosotros podemos llegar al reino de los cielos. Y este salmo es una profecía y dice en el versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Quiénes son las puertas, hermanos? Nosotros somos las puertas de la Jerusalén celestial. Y dice, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Por dónde va a entrar el Rey de Gloria, hermanos? Por nosotros. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Amén. Entonces, hermanos, el rey Salomón buscó tanto en su vida
y se metió a tantas cosas y no encontró esa paz que buscaba su corazón. Su alma no encontró descanso. Su alma se llegó fatigada cuando fue anciano. Él terminó fatigado y dijo, qué hastiado estoy, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en el último capítulo del Eclesiastés dice, a más de hacer muchos libros, dice, joven, dice, el consejo que te doy es que tienes que saber que todo lo que hagas en tu juventud, un día vas a dar cuentas al Señor. Ahora, el problema es que si nosotros damos cuentas al Señor de lo que hemos hecho, salimos reprobados. Pero el Señor Jesucristo vino y encontramos que Pablo cambia la historia, porque Pablo dice, yo he tenido un encuentro con el Señor Jesús. Yo que me esforcé en la vida y hice tantas cosas para alcanzar también esa paz que buscaba Salomón, la encontré cuando el Señor Jesús me encontró a mí y vino a mi vida. Y el Señor Jesús le tapó los ojos a Pablo y lo cegó, y después dice que le quitó esas escamas y le dio una nueva visión y le dio un conocimiento pleno del Señor Jesús. Y entonces Pablo empezó a vivir el evangelio, el cristianismo, pero no porque se lo hayan compartido una persona, sino porque el Señor Jesucristo mismo le dio una revelación a la vida de Pablo. Hermanos, hasta que nosotros mismos no tengamos una revelación directa del Señor Jesús, que tengamos una experiencia propia a través de alimentarnos de la palabra y de tomar el agua de sus palabras, así como Elías cuando durmió y le fue llevado esa torta y agua, hasta que no tengamos un encuentro y una revelación del Señor, nosotros no vamos a empezar a correr y amar más el reino de los cielos que las banalidades de esta tierra. Así es que el Señor nos dé la gracia para podernos encontrar con Él y que nos dé la gracia para conocerlo. Amén. Pongámonos de pie.